Buenos días, mi nombre es Sebastián Ramírez, profesor del Laboratorio de Física General 3. El día de hoy vamos a estar realizando la parte B del experimento de inducción electromagnética, el cual no pudimos realizar bien en clase porque tuvimos problemas técnicos. Pero vamos a hacer voy a subir esta grabación para que ustedes puedan realizarlo y con esto también realizar el reporte. En primer lugar, para la parte B vamos a estar usando el programa LT-SPICE, así que por favor descárguenlo y vamos a empezar por crear un nuevo esquemático. Para crear un nuevo esquemático nos vamos a ir a la parte superior izquierda de la pantalla, a este icono y generar un nuevo esquemático. Una vez que estamos en esta pantalla, vamos a armar el circuito de la figura 3.4 de nuestro libro de laboratorio, el de circuitos acoplados. Vamos a empezar por colocar una fuente de tensión, la cual se encuentra en este punto de componente. Y para buscar la fuente de tensión, vamos a buscarla por una fuente de voltaje. Una vez que colocamos la fuente, reacomodamos un poquito la pantalla y ahora sí. El siguiente paso va a ser colocar un inductor que va a ser este símbolo de acá, inductor L1, inductor L2 y finalmente vamos a colocar nuestra resistencia de carga, esta resistencia R1. El último paso va a ser colocar dos puntos de tierra, el cual vamos a poner aquí y aquí. Y con esto ya terminamos de colocar los diferentes componentes del circuito. El paso siguiente es utilizar este lápiz para conectar los diferentes componentes del circuito entre sí. Entonces vamos a conectar los terminales superiores de V1 y L1, los terminales inferiores de V1 y L1 y esta tierra conectarla con la parte inferior del circuito. Vamos a repetir el procedimiento con L2 y R2, conectando los terminales superiores entre sí y conectando los terminales inferiores entre sí. Finalmente conectamos la tierra y estamos listos con el dibujo de nuestro circuito. El siguiente paso va a ser el de configurar la fuente de tensión, el inductor 1, el inductor 2 y la resistencia. Para configurar la fuente de tensión, vamos a llevar el mouse encima de la fuente de tensión y hacer clic derecho. Una vez que salga este menú emergente, vamos a irnos a las opciones avanzadas y en las opciones avanzadas vamos a hacer clic en la opción de función sine, que es una función seno. En la función seno vamos a colocar los siguientes datos de nuestro circuito, que va a ser un desfase en DC de 0 volts, porque va a estar centrada en 0, una amplitud de 10 volts y una frecuencia de 60 Hz. Entonces vamos a empezar con estos tres datos para nuestra fuente de tensión y además vamos a poner una resistencia en 0 de 0.001. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestra fuente va a ser una fuente de tensión sinusoidal de 10 volts a 60 Hz y le colocamos una resistencia en serie de 0.001 ohm para acercarla lo más posible a una fuente más real. Hacemos clic y ya tenemos nuestra fuente de tensión. El siguiente paso es configurar el inductor 1 y el inductor 1 vamos a seguir el mismo procedimiento de hacer clic derecho encima del componente y donde dice inductancia vamos a colocar una inductancia de 900 U. Esto significa 900 microhenry, perdón. Y le damos enter y ya tenemos esta inductancia. Hacemos lo mismo con L2, clic derecho y hacemos 100 microhenry y le damos clic y le damos enter. Ya con esto lo único que nos falta es configurar la resistencia R1, la cual va a ser igual a 100 ohm. Y ya terminamos nuestra configuración de los diferentes componentes del circuito. El último paso va a ser el de configurar los aspectos del acoplamiento magnético y la simulación de nuestro circuito. El primero, el del acoplamiento magnético, lo vamos a realizar mediante una directiva SPICE, la cual vamos a colocar
con este botón que está en la barra de herramientas que dice .op. Esto es una directiva SPICE. Vamos a hacer clic y en este cuadro de texto que nos aparece aquí, vamos a copiar las siguientes palabras. K mayúscula, L1, espacio, L2, espacio, 0.8. Otra vez, K mayúscula, espacio, L1, espacio, L2, espacio, 0.8. Lo que va a generar esto es que me va a acoplar el inductor L1, el de la izquierda, con el inductor L2 de la derecha, y todo esto me va a poner una relación de acoplamiento entre esos dos inductores de 0.8. Le damos OK y vamos a colocar este texto en cualquier punto de nuestro esquemático. Y aquí vemos cuando aparecieron estos dos círculos que esto hace que nuestros dos inductores estén acoplados. Finalmente, vamos a configurar los parámetros de la simulación y para eso nos vamos a ir a la barra de menús de aquí arriba, donde dice el botón de simular, Simulate. Hacemos clic en el botón de Simulate y vamos a ir a editar comando de simulación, la última opción. Una vez que estamos en el menú del comando de simulación, vamos a colocar los siguientes datos que están en la figura 3.6 del libro. El tiempo de parada va a ser 50 milisegundos, el tiempo de inicio va a ser 0 segundos y el tiempo máximo de cada paso va a ser de 16 microsegundos. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar grabando todos los datos desde 0 segundos hasta 50 milisegundos y vamos a tomar una captura de los datos cada 16 microsegundos. Vamos a darle aquí OK y colocar este texto en cualquier lado de nuestro esquemático y ya con esto terminamos de configurar nuestro esquemático según la figura 3.4. El siguiente paso va a ser el de la simulación como tal. Para hacer la simulación, que es el paso 3.5.9, vamos a ir al menú otra vez de simular y vamos a hacer clic en Run, que significa correr la simulación. Vamos a correr la simulación y vemos que esto nos abre una ventana negra aquí en la parte de arriba del esquemático. Esto es para colocar los diferentes puntos de donde queremos medir. Primero vamos a medir el voltaje 1, que va a ser el cable superior entre V1 y el inductor 1. Y para eso vamos a mover el mouse justo encima del cable y cuando nos aparezca este voltímetro rojo, vamos a hacer clic. Y este nos está midiendo aquí V1. Finalmente, vamos a hacer lo mismo con V2, que es el cable que está conectando L2 y R1, este de acá. Y vamos a hacerle clic. Y aquí vemos para nuestras dos mediciones, el voltaje en V1 y el voltaje en V2, y como podemos ver en la simulación, a pesar de que no hay una conexión física entre estas dos partes del circuito, hay una conexión electromagnética porque nosotros acoplamos el inductor 1 con el inductor 2. Muy bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a exportar estos datos a un Excel. Y para eso vamos a hacer clic derecho en el gráfico, vamos a ir a la opción de File, que es archivo, y vamos a exportar datos como texto. Vamos a ir V1 y V2, vamos a exportarlos como texto, darle OK, y aquí antes de hacerlo, nada más podemos cambiar la ubicación en donde queremos guardar estos datos. Así que yo lo voy a guardar en mi escritorio y le voy a poner de nombre a datos electromagnetismo y darle guardar. Al darle OK, esto me va a guardar todos los datos y si nos vamos al escritorio, aquí voy a tener los datos de electromagnetismo. Los datos de electromagnetismo de mi simulación y voy a tener tres columnas. El tiempo, que es la primera columna, el voltaje 1, la segunda columna y el voltaje 1, que es el voltaje de la fuente, y el voltaje 2, que es el voltaje de la carga. Con estos datos vamos a seleccionar todos estos datos, vamos a copiar los datos y vamos a abrir un Excel donde vamos a estudiar los datos.
Entonces, entonces vamos a abrir este Excel y en este Excel vamos a copiar todo. Y aquí tenemos tiempo, tensión en la fuente y tensión en la carga. Lo que vamos a hacer con estos datos va a ser lo siguiente. El primer paso va a ser realizar un gráfico de V1 respecto al tiempo y V2 respecto al tiempo. Entonces aquí de hecho Excel me lo hizo automáticamente, entonces súper bien. Aquí tenemos V1 como la azul y V2 como la naranja y el tiempo que va a ser el eje horizontal. Podemos tenerlo de esta manera, aunque también va a ser aceptable si ustedes presentan un gráfico donde solo aparezca solo aparezca el tiempo y solo aparezca V1 y tener uno exactamente igual donde aparezca V2. Entonces, cualquiera de estos dos es aceptable, ya sea que lo hagan todo en un mismo gráfico donde sale V1 y V2 versus el tiempo, o donde salga V1 versus tiempo y otro V2 versus tiempo. Esa es la elección de los estudiantes, la opción que más les sirva, más les convenga. Si es por orden y por mantener el reporte lo más compacto posible, les recomiendo esta opción. Recuerden siempre marcar bien la leyenda del gráfico, cuál es el significado de cada eje y el título del gráfico, porque si no, eso sí les puede costar puntos en el reporte. Bueno, regresando al LTSpice. Una vez que hemos hecho esto, vamos a ir a la segunda parte, que es la de la medición de los valores RMS. Y estos son los puntos 3.5.11, 3.5.12 y los 13 y 14 también. Entonces, para 3.5.11, lo que vamos a hacer es ir encima, llevar el mouse justo encima de donde dice aquí el nombre de cada dato, VN001, y hacer clic izquierdo encima del dato. Esto, disculpen, aquí, hacer control y clic izquierdo encima del dato. Control y clic normal, mejor dicho. Y esto nos va a dar los datos de inicio, de final, el dato promedio y el dato RMS. Y el que nos interesa es el dato RMS. Entonces vamos a copiar para cada dato este valor. Entonces aquí nos dice que es un valor RMS de 7.07. Entonces vamos a irnos a otra página y aquí vamos a poner V pico, V1 RMS y V2 RMS. Entonces, para un V pico de 10 volts, ya sabemos que V1 RMS es 7.07 volts. ¿Y cuánto es V2? Bueno, nos devolvemos al LTSpice y hacemos control clic en este y nos dice que es 1.88. Entonces hacemos 1.88. Y vamos a hacer este mismo procedimiento, pero ahora con un V pico de 20 volts. Entonces, para este V pico de 20 volts, nos devolvemos al LTSpice, hacemos clic derecho en la fuente de tensión y le cambiamos la amplitud. De 10 se la cambiamos a 20 volts. Una vez que hacemos esto, nos vamos a correr la simulación nuevamente y aquí vemos cómo nos cambió las fuentes, porque ahora V1 va de 0 a 20 y V2 va de 0 a un poquito más de 4. Nuevamente vamos a medir el valor RMS, control
clic, que eso es 14.14 para V1 y 3.77 para V2. Entonces hacemos exactamente lo mismo, 14.14 y 3.77 para V2 RMS. Este procedimiento lo vamos a repetir para todos los valores para todos los valores de la amplitud desde 10 hasta llegar a un valor de amplitud de 100 volts. Y todo esto va a ser para un K igual a 0.8. ¿Ok? Entonces vamos a llenar estas gráficas con estos datos. Vamos a llenar estas gráficas con estos datos y esta gráfica igual con estos datos. Ahorita nada más los estoy arrastrando. Estos no son necesariamente los datos correctos, así que igual ustedes tienen que realizar la simulación. Pero asumiendo que todo está correcto, una vez que terminamos esta tabla, vamos a generar un gráfico donde vamos a tener vamos a ver, seleccionar datos, vamos a añadir los datos y este va a ser de V1 RMS versus V2 RMS. ¿Qué significa esto? Que este va a ser una donde el eje X va a ser V2 y el eje Y va a ser V1. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nos damos cuenta, esto nos está generando una línea de tendencia lineal, que si nosotros la colocáramos en el gráfico, nos va a decir que V1 es igual a cierta pendiente por V2 más una intercepción que es despreciable. Pero el punto es que este dato lo podemos agarrar y lo podemos comparar con la ecuación aquí 3.13 del libro de laboratorio, que la voy a pegar aquí en pantalla, donde nos dice que E1 sobre E2 es igual a I1 sobre I2 igual a N1 sobre N2 igual a raíz de L1 sobre L2. En este caso, los datos que tenemos que nos sirven es que V1 va a ser igual a la raíz de L1 dividido entre L2, todo esto multiplicado por V2, que es nada más reacomodar los términos de esta ecuación para llegar aquí. Y esto tiene una forma muy parecida a esta fórmula que tenemos acá, que dice que Y es igual a 3.7 por X más B, pero este B va a ser despreciable. En este caso, lo que tienen que realizar es, dependiendo del valor que les dé esta pendiente, que como yo les dije, puede que no esté correcto, ya que yo no hice todas estas simulaciones, sino que les toca a ustedes hacer las simulaciones correctamente, dependiendo de este valor de la pendiente, ustedes lo tienen que comparar con esta ecuación de la raíz de entre L1 y L2. Y eso lo que nos va a decir es si en serio los datos se están dando correctamente o si hay algún desfase en los datos obtenidos. O algún algún error en los datos obtenidos. Muy bien. Una vez que hemos hecho esto para un K de 0.8, vamos a repetir el procedimiento, pero vamos a repetir ese procedimiento para diferentes valores de K. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a hacer una tabla exactamente igual, pero para un valor de K de 0.9 y una tabla exactamente igual, pero para valores de K de 1.0. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Bueno, nos devolvemos al LTSpice y vamos a regresar la fuente de tensión al valor original de 10 volts y lo que vamos a hacer es cambiar este texto que dice KL1, L2 es igual a 0.8,
lo vamos a cambiar a KL1, L2 es igual a 0.9. Le damos OK. Esto nos cambió el texto. Y el siguiente paso es correr la simulación. Y aquí ya vemos cómo cambió un poco. Vamos a sacar el valor RMS de V1, que es 7.07, y el valor RMS de V2, que es 2.12. Con estos datos nos devolvemos aquí, copiamos 7.07 y 2.12. Y así sucesivamente hasta llegar a 100 volts. Y repetimos el procedimiento de cambiar la K hasta a 1.0 y así sucesivamente hasta llegar a 100 volts. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener al finalizar el experimento, la parte B del experimento? Pues vamos a tener un gráfico de V1 y V2 con respecto al tiempo para ver que en serio están en fase las dos tensiones, tanto la tensión de entrada como la tensión inducida por electromagnetismo. Vamos a ver, además, que vamos a tener tres gráficas desde V1 RMS versus V2 RMS para diferentes valores de K. De K igual 0.8, K igual 0.9. Vamos a tener exactamente una misma gráfica, la misma forma de gráfica, pero con diferentes números. Y K igual 1.0, la misma forma de la gráfica, pero con diferentes números. Vamos a utilizar entonces esta ecuación del libro para comparar cuáles deberían ser los valores correctos, cuál es el valor teórico y compararlo con este valor experimental que estamos obteniendo a la hora de sacar la línea de tendencia lineal de nuestras gráficas. Esto concluye la explicación de la parte B del experimento. Por favor, no duden en contactarme si tienen alguna duda. Muchas gracias.